Ok, ya quedó la muñequita terminada, el cuerpo más bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Voy a hacerle la faldita. Entonces, la voy a hacer en color negro. Voy a hacer la orejita. Ok. Y jalo. Ya quedó. Estaba pensando hacerla a esta altura. Si ven, la volteé con las piernitas hacia allá. Entonces, la voy a empezar aquí. Siempre empiezo en la parte de atrás. Pero voy a hacer una abertura de aquí, como por acá, para que se vea el vestidito como abierto, como sexy. Entonces, voy a empezar aquí. Entonces, vamos a comenzar. Lo clavo de arriba hacia abajo y hago un punto, una cadena. Ahí mismo voy a hacer un punto bajo. ¿Ok? Y entonces voy a hacer punto por punto, pero ¿se acuerdan que había tenido que dejé esta cadenita que se ve aquí? Que además tomé la de atrás. Aquí voy a clavar hacia adelante. O sea, esta la voy a tomar, clavo y hago la falda. Entonces, punto por punto, clavo en donde toco la parte de adelante de la cadenita que dejé. Y vean, entonces doy la vuelta y regreso punto por punto. Ok, ya terminé y cerré la vuelta. Entonces, en la segunda vuelta voy a hacer, ¿saben qué? Lo voy a dejar entalladito. Entonces vamos a tejer de la vuelta 2, 4, a la vuelta 6. De la 2 a la 6 es punto por punto. Voy a tejer punto por punto, subí con una cadena y hago punto por punto. ¿Ok? No hay pierde. Tejo de la vuelta 2 a la 6 y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vuelta 7 voy a empezar normal. Espérenme que lo agarré mal. Ahí está. Punto por punto. Pero al llegar aquí no lo voy a cerrar, sino que voy a tejer punto por punto. Y antes de cerrar la vuelta, regreso. Pero tejan punto por punto. ¿Ok? Y regreso. Ok, vean, no cerré la vuelta. Entonces, ¿qué hago? Volteo la muñeca y subo con una cadena y hago punto por punto otra vez. Ok, punto por punto y va a quedar la abertura. Miren, ya quedó y se va a ir abriendo. Entonces, tejo y termino aquí y volteo otra vez el tejido y así. Voy a hacer unas 5 vueltas más y que sea de la vuelta 7, 8, 9, 10, 11 hasta la vuelta 11. Entonces lo tejo punto por punto, pero es volteando el tejido. ¿Ok? Entonces la tejo aquí, termino aquí, subo cadena y vuelvo a empezar, pero por el otro lado. Entonces lo tejo y regreso. Ok, hice hasta la vuelta 12 y vean, la voy a dejar hasta aquí porque la versión nueva de Cruella trae un vestido corto. Entonces voy a rematar y entonces después escondo ese. Ya quedó, vean. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a poner el cabellito, pero el cabellito vamos a hacer esto.
¿Vieron lo que hice? Medí lo redondo del cabellito. Pero Cruella creo que tiene el cabello corto. Ok. Voy a agarrar la mitad y voy a cortar. Ok, entonces vamos a cortar tiritas en color negro y blanco. ¿Sí? Son más o menos, espérenme. 13 centímetros. ¿Ok? Porque el cabello es corto, entonces lo voy a hacer cortito. Espero que me salga mi idea. Entonces voy a cortar muchísimo estambre corto en color negro y blanco y regreso para enseñar cómo lo vamos a colocar. Ya comencé a poner el cabellito. Es que estoy viendo cómo hacerle sin que se vea muy grotesco. Es que no me está muy como convenciendo mucho este estilo de puesta del cabellito. Entonces, estoy viendo si lo coso mejor de coser el cabellito. Creo que va a ser lo mejor. Entonces, ahorita les enseño cómo hacerlo. ¿Por qué les saco este error? Muchos ya editan los videos sin los errores. Para que vean que no es a la primera. O sea, la verdad, los amigurumis no salen a la primera. Siempre hay que hacer modificaciones. Entonces, a veces uno quisiera que a la primera no saliera, pero la verdad, no salen a la primera. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a empezar con el color negro. Espérenme, meto el relleno. Ahí está. Ok, vamos a hacer esto. Voy a agarrar 3 tiritas. Y entonces, no sé si hacer la versión de nueva. Entonces voy a hacer el fleco. Ok. Voy a ir cosiendo gajito por gajito. Ahora sí que no tengo opción. Entonces agarro y agarro otras 3. Las parto a la mitad. Y hago esto. Pero si se fijan, estoy agarrando la mitad de la muñequita de la cabeza. ¿Ok? Entonces, y luego voy a ir haciéndolo como por capas. Y me voy de gajito por gajito. Clavo y saco aquí al ladito. ¿Ok? Y así voy llenando toda la cabecita con el cabellito. Trato de apretarlo para que no se suelte. Y entonces después vamos a usar la tijera para darle forma. Pero van a levantar y aquí se van a seguir. Luego van a volver y van a seguir así, aunque esté salteadito, pero necesitamos ponerle mucho cabello. Este tipo de muñecas cuesta más dinero. ¿Por qué? Porque casi nos llevamos mucho estambre en ponerle el cabellito. Entonces necesitamos darlas más caras, ¿sí? Quedan más bonitas, pero sí son más caras. Entonces, dependiendo de su presupuesto, van a ir haciendo el cabellito. Vean, otra vez. Y lo parto a la mitad.
y así. Entonces, en esta parte me regreso y vuelvo a clavar más para que no se vean hoyitos blancos o rosas, ¿sí? Entonces, lo hago, ahí está. Y así. Esto es paciencia, no hay de otra, ¿ok? Entonces lo termino y regreso. Ok, vean cómo le puse el cabellito. Entonces, ahora vamos a poner el cabellito de color blanco, ¿sí? Vi que era la mitad. Vean, puse la mitad de la parte de atrás. Entonces ya con eso queda. Y vean, y lo dejé despeinado porque así era la Cruella de Vil. Entonces, termino la otra parte y regreso. Ya casi, ya terminé la muñequita. Y vean, ¿a poco no me quedó hermosa? A mí me gustó mucho. Estoy pensando si hacer el abrigo o no. Si quieren que lo haga, pónganme sus comentarios y yo lo hago, ¿sale? Compartan, suscríbanse y espero que les haya gustado este tutorial. Y vean, por el otro lado, el cabello. Ay, me encantó, les juro que me encantó. Y la abertura del vestido muy sexy. La iba a hacer como enojada la carita, pero la verdad como que está muy tierna como para ponerle carilla de enojada. Pero me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Déjenme en la cajita de descripción si quieren que le haga el abriguito o no. Les iba a comentar si de favor me regalan likes para que se sigan anunciando mis videos. Si no es mucha molestia, porfa, compartan, suscríbanse. Eso es importante para mí. Suscríbanse. Ojalá, hay muchos que me siguen, pero no se suscriben. Ayúdame, apóyame con la suscripción, eso me ayudaría muchísimo y con que me regalaras un like para que se siguiera viendo en la página principal mis diseños, para yo poder seguir haciendo cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero que la vean por detrás. Ahí está. Ahí, espérenme. Ahí está. Vean. Queda así como diferente tamaño, pero se ve padre porque como que el cabello de Cruella de Vil era así como desorganizado. Y en la nueva versión está como en forma de honguito. Lo que pueden hacer es que lo van a pegar de la misma manera, pero van a tomar la medida de aquí para acá. Y lo doblan a la mitad y es el doble. Entonces cada racimito fueron de 3 hilitos. Y vean, espero que les haya gustado. Que de hecho ya alguien me pidió la muñequita, que eso me gusta mucho porque quiere decir que sí les gustó. Y creo que es todo. Espero que sigan compartiendo mis videos, regálenme un like y suscríbanse, porfa, suscríbanse.